versículos del 36 al 46. Vamos a leerlo todos juntos. Dice la palabra de Dios: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Versículo 37. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿Has que no podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, velad, se acerca el que me entrega. Pueden tomar asiento. Y si hay alguien que nosotros pudiéramos decir que sí podían orar, eran los discípulos. Amén. Porque se supone que los discípulos son los que sí pueden orar y velar. Pero nos damos cuenta aquí de que los discípulos eran exactamente como nosotros. Eran de carne y hueso. Y los discípulos, cuando el Señor Jesucristo les dice: ¿saben qué? Vamos a ir a orar y quédense acá mientras yo oro y quédense velando. Y la palabra velar viene una palabra interesante que es la palabra Gregorio. Entonces la palabra Gregorio, hermano, si tú te llamas Gregorio, tú te llamas velador. Eres el que velas. Y velar es Gregorio. Y Gregorio les dijo: hey, les dice ahí en el versículo 38, en la última parte: quedaos aquí. Y dice: y velad conmigo, Gregorio conmigo. Les está diciendo: mientras ustedes se quedan aquí despiertos, yo voy a ir y yo voy a ir a orar. Pero mientras ustedes están velando, ustedes están platicando, velando, orando conmigo. Y el Señor Jesucristo se va, y cuando regresa, dice la palabra de Dios, que regresa y les dice: ¿no habéis podido velar? ¿Cómo estaban ellos? Dice la Biblia: los halló durmiendo. Los halló durmiendo. ¿Cuántos aquí se han puesto? Yo sé que quizás no, pero ¿cuántos aquí se han puesto a orar y de repente se dan cuenta de que se quedaron dormidos? Como 2 o 3, ¿verdad? ¿Cuántos allá en casa? También otros 2 o 3. Muy bien. Entonces, es, creo, más difícil orar en la noche que en la mañana, creo. En la mañana uno se está levantando y por lo menos para mí no se me hace, ahora se me hace difícil levantarme, amén, pero se me hace más cansado. Estuve orando de 9 a 10, wow, para la tercera noche no, ya dije: ¿por qué escogí a las 9 de la noche? A las 9 de la noche, y especialmente tenía 2 opciones: cenar a las 10 o cenar a las 8. Pero si cenas después teníamos el devocional, y después del devocional o cenar ahí como a las 8:15, 8:20, casi imposible.
una de esas noches me desperté como después de 20 minutos. Dije, wow, qué rápido oré. Y luego volví a orar y me desperté a los 20 minutos. Dije, wow, qué rápido oré. Dije, no, 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 no. Ahora sí. Y al siguiente día salí a caminar mejor orando. Ahora el Señor Jesucristo, dice la Biblia, Él no caminaba. Dice la Biblia, versículo 39, se postró sobre su rostro. El Señor Jesucristo se postró sobre su rostro y oraba. Y entonces es creo, mucho más difícil orar en la noche. Hay unos que son búhos y no hay problema. Pero aún los búhos que se duermen a las 5 de la mañana por ver la novela, cuando se ponen a orar, nada más duran un minuto. ¿Verdad? Y así estaban los discípulos, dice la Biblia, que regresa el Señor Jesús, los halla durmiendo una vez. Versículo 40 dice, los halló durmiendo. Versículo 42 fue otra vez, siguió orando. Versículo 43 regresó y los halló durmiendo. ¿Por qué? Porque interesantemente los ojos de ellos estaban cargados de sueño. ¿Y cómo es que los ojos se pueden cargar de sueño? ¿Cómo es que nuestros ojos no aguantan y los discípulos nuevamente que se suponen que deben de dar el ejemplo no podían orar? Y el Señor Jesucristo nuevamente sale la tercera vez y dice versículo 44, oró por la tercera vez las mismas palabras y cuando regresa les dice, ¿saben qué? Ya quédense dormidos, dormid ya. Y dice, y descansad, aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Quiero hablar de esta frase que está aquí en el versículo 38, que ya la mencionamos, que dice, velad conmigo. ¿Sabes qué? El Señor Jesucristo quiere que velemos con Él. Que nosotros velemos con Él, como si Él estuviera ahí a un lado de nosotros, como si Él me dijera, hey, es importante que quedes unas cuantas horas por lo menos orando y velando, Gregorio. Y no solamente ores, pero ora y quédate despierto, porque si oras y te quedas dormido no va a servir. El velar es muy parecido al ayuno. El ayuno es cuando nosotros tenemos mucha hambre y sacrificamos esa hambre, sacrificamos el no comer para ponernos en oración. Y entonces decimos, ok, por 1, 2, 3 días voy a ayunar, y si hay más días, y voy a ayunar y voy a sacrificar el comer. Y el velar es sacrificar sueño. Es en esas horas que yo quiero dormir, cuando yo estoy diciéndole al Señor, voy a sacrificar. Ahora, si sacrifico 10 minutos no es sacrificar. Amén. Pero si sacrificamos 1 hora, 2 horas, 3 horas, entonces lo que estoy diciéndole a mi carne, estoy diciéndole a mi cuerpo, yo ahorita lo que quiero hacer es dormir, pero me voy a mantener despierto 1 hora, 2 horas, 3 horas y si es necesario toda la noche, porque tengo aquí una situación, tengo una angustia, tengo un problema, no sé qué hacer. Quizás algún joven tiene un problema serio y hay 2 muchachas que dicen, no sé cuál. Las 2 están enamoradas de mí y a una le tengo que decir que no. Y es momento de orar y velar, amén. Es momento de velar y orar cuando tenemos que tomar una decisión, un rumbo, su voluntad, y no es algo que simplemente en unos minutos o simplemente en 2, 3 oraciones ya pueda yo decidir qué hacer. Y entonces Jesús dice, quiero que veles conmigo. Velad conmigo. El Señor Jesucristo los deja orando y velando mientras Él se aparta. Y se aparta y tenemos un gran líder, amén. Él no se apartó y dijo, me voy a dormir un ratito y voy a poner la alarma, ya en 1 hora voy a regresar. ¿Qué hacen? ¿Están dormidos? No, Él se apartó, se postró sobre su rostro y empezó a orar. Y Él empezó a orar y Él empezó a pedir y rogar.
La Biblia nos dice en Romanos capítulo 8 que el Espíritu Santo ruega por nosotros. Y cuando nosotros nos arrodillamos y velamos, estamos velando junto con Él. Y Él está aquí diciendo al Padre Celestial, escucha sus oraciones. En ocasiones está diciendo, lo que Él quiso decir fue esto. No quiso decir aquello, quiso decir esto. Y Él va al Padre Celestial y ruega por nosotros. Y también cuando estamos nosotros allá en 1 de Juan 1:9 y confesando nuestros pecados, 1 de Juan 2:1 dice, tenemos abogado para con el Padre. Y Jesús mismo está diciendo, hey, Él te está pidiendo perdón y yo ya he pagado por sus pecados y no hay pecado que Él no pueda perdonar ni borrar. De tal manera que Él dice, hey, velad conmigo. Y la palabra ahí usada es una palabra en manera imperativa que es para cada cristiano, para cada uno de los que están viendo, para cada uno de los que estamos aquí. Dios requiere, Dios ordena, Dios nos manda, Dios dice, necesito que ores conmigo, quieras o no, ora conmigo velando, sacrifica unas cuantas horas de tu sueño para que pases tiempo conmigo en oración, velando despierto. La oración despierta funciona más que la oración dormida, amén. Y Él dice, vela conmigo, vela conmigo. Y aquí vemos algunas cosas. Primero que nada, vean acá versículo 37. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Ahora esto es muy diferente que cuando yo creo que hay diferentes clases de angustia. Hay angustias porque hemos metido la pata, amén. Pero hay angustias porque vamos a enfrentarnos a una situación real, una situación difícil. Y ese es el tipo de angustia. Y no solamente era que él se iba a enfrentar a una situación, iba a morir. Y él necesitaba pasar tiempo con el Padre. Y le estaba diciendo, Señor, no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. De tal manera que, número uno, hay que velar cuando hay angustia. Hay que velar cuando hay angustia. Hay que velar cuando hay, dice acá, tristeza y angustia. Versículo 38 lo explica un poquito mejor. Y dice, mi alma está muy triste. ¿Hasta qué? Hasta la muerte. De tal manera que el dolor que él sentía, y cuando vemos allá en Mateo 9, como cuando el Señor Jesucristo está viendo a la multitud, y dice la Biblia que él tuvo compasión, su espíritu y sus entrañas se han conmovido. Bueno, ahora su espíritu se conmueve por lo que va a suceder en su vida, por la muerte que él va a pasar. Y no era cualquier muerte, era una muerte de cruz. Pero dice la Biblia en Filipenses 2 que gracias a Dios tenemos a Jesús que él no se aferró al ser igual a Dios, sino que se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Porque Él es 100% Dios, pero también aquí nos está demostrando que Él es 100% hombre. Y el Señor Jesús estaba dispuesto a dar su vida. Y quizás esos clavos y quizás esa cruz no era lo más doloroso. Quizás el pecado de todos nosotros era lo más doloroso. Cuando como padres escuchamos algo que hacen nuestros hijos y quizás escuchamos algo que hicieron y decimos, ay, ¿cómo es que ella hizo eso? Y nos duele ese pecado. Y no estoy hablando, ¿verdad?, de a lo mejor algo sencillo, quizás a un pecado grande, un pecado que dije, ¿cómo es que dijiste tal mentira o hiciste tal cosa? Y nos duele como padres. Imagínate ahora los miles y miles y millones de pecados de todos nosotros en Él.
Y entonces tenía razón para angustiarse y entristecerse. Y él dice que se postró sobre su rostro y comenzó a orar. Salmos capítulo 118, Salmos capítulo 118, en el versículo 1 dice, 118:1, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Diga ahora Israel que para siempre es su misericordia. Diga ahora la casa de Aarón que para siempre es su misericordia. Digan ahora los que temen a Jehová que para siempre es su misericordia. Desde la angustia invoqué a Jehová y me respondió a Jehová, poniéndome en lugar espacioso. Dice la Biblia, en mi angustia le invoqué. ¿Sabes? Podemos invocarle porque podemos recordar que para siempre es su misericordia. Podemos ir a Él y decirle, me voy a enfrentar a algo, hay angustia, hay tristeza. Y hay momento para orar y velar y sacrificar un poquito de sueño por su misericordia. No solamente por su misericordia y en la angustia hay que orar, pero dice la palabra de Dios, versículo 39, oró él diciendo allá en Mateo 26, no se pierdan, dijo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. La manera sencilla de entender esto es simplemente la última parte. Lo que está tratando de decir el Señor Jesucristo, no quiero yo que interfiera en tu voluntad, yo quiero hacer tu voluntad, pero es como decir, mi voluntad a veces se quiere revelar, mi yo no quiere hacer esto, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Y es ahí cuando también nosotros podemos velar, cuando nosotros también podemos ponernos de rodillas en nuestro rostro y decirle al Señor, Señor, estoy buscando tu voluntad, quizás para el matrimonio. Estoy buscando tu voluntad para saber si voy a ir de misionero o quieres que yo sea pastor. Estoy buscando tu voluntad porque hay una decisión importante que debo de tomar. Estoy buscando tu voluntad porque quizás vamos a hacer quizás una transacción, no de huachicol, pero quizás es algo más importante, comprar una casa, tomar una decisión más importante. Tenemos que orar y velar. Quizás vienes a Puebla y en Puebla hay 3, 4 iglesias y entonces tienes que orar y velar y decirle, Señor, ¿a qué iglesia? Vengo de otra ciudad, ¿qué iglesia? Ir a una iglesia es muy importante. De tal manera que para buscar y hacer su voluntad, tenemos nosotros que orar y velar. Creo que no hay que velar si es una decisión tan sencilla como, por ejemplo, tomar Coca o Pepsi. Por supuesto, Coca, amén. O de una semita a una torta, pues una torta. O hay situaciones en que no es necesario velar y orar, pero cuando son decisiones difíciles, cuando son decisiones en donde tu carne dice, yo no quiero hacer esto, yo no quiero quizás dejar este pecado y yo no quiero dejar esta situación o este problema, o quizás alguien viviendo en unión libre y Dios te dice, ¿sabes qué? Debes de dejar a ese hombre, o al hombre le dice, debes dejar a esa mujer, y entonces no tienes que orar mucho, pero sí tienes que orar para que Dios te ayude a tu carne a ponerla a un lado y a hacer su voluntad. Pero la decisión ya está hecha, amén. No puedes vivir en unión libre, es pecado. Pero Dios dice acá, el Señor Jesucristo, que va y ora y le dice, no sea como yo quiero.
Él está diciendo, Jesús siendo completamente hombre, Él lo que quería era pues no morir, pero Él está diciendo, yo vine, una y otra vez dijo Él, yo vine a este mundo a hacer la voluntad de mi Padre que me envió. Cuando hacemos la voluntad del Padre que nos envía, wow, nos evitamos de tantos problemas, amén, nos evitamos de tantas situaciones. Versículo 41, versículo 41 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Número 3, hay que velar para no entrar en tentación. De hecho, la única manera, razón, por decirlo así, la manera bíblica que nosotros tenemos de una guía, si pudiéramos nosotros tener una guía y saber qué es la manera que me va a ayudar a no entrar en tentación, ¿sabes qué es? Lo que dice aquí en el versículo 41, velar y orar para que no entréis en tentación. Tantas tentaciones hay en este mundo. Tentaciones por un lado y por el otro. Estamos siendo bombardeados por tentación. Estamos siendo bombardeados por el internet. Estamos siendo bombardeados por la televisión, por la radio, por revistas. Estamos siendo bombardeados por la sociedad, la psicología. Estamos siendo bombardeados por todo alrededor de tanta seducción y tentación, que gloria a Dios, nosotros tenemos este versículo que dice, velad y orad para que no entréis en tentación. La manera que nosotros podemos luchar contra la tentación es orando y velando. Esa es la manera. La manera en que Dios me dice, la manera en que tú puedes luchar contra cualquier tipo de tentación es orando y velando. De tal manera que si estás teniendo problemas con adicciones y tentación, puedes arrodillarte y pedirle a Él que Él te ayude. Y sabes que Él te va a ayudar. Él te va a ayudar. Él te va a ayudar contra cualquier tentación, contra cualquier seducción, contra cualquier caída, cualquier pecado que esté ahí. Y tú dices, pero tengo estas cadenas, no me puedo zafar, no, hay una tentación tan grande y estoy siendo arrebatado por el diablo y mi mente y mi corazón y aún quizás puede ser droga o puede ser fumar. O puede ser estar viendo cosas que no debes de ver en internet y en la tele y en películas. La manera que puedes contrarrestar esto es en la oración y en el velar y orando. Esa es la manera. Esa es la manera que Dios nos da. Y gloria a Dios porque tenemos este versículo que me dice eso. 1 Corintios capítulo 15 versículo 34. Si nosotros, yo creo que regresáramos a velar y orar, orar y velar, wow, qué tan buen grupo, mejor grupo de cristianos e iglesia tendríamos, amén. Qué mejor grupo de hijos de Dios tendríamos. Dice la palabra de Dios, 1 Corintios 15, 34, velad debidamente, porque hay maneras que no son debidas cuando nos quedamos dormidos. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Dice, tienes que velar, pero vela debidamente. Y vela debidamente porque dice, y no pequéis, porque necesitas seguir adelante. Porque Dios quiere usarte. Necesitas seguir adelante porque hay gente que se está perdiendo y hay gente que no conoce a Dios. Y lo que el diablo quiere hacer, y me adelanto un poquito, el diablo como león rugiente anda buscando a quien devorar.
Necesitamos un grupo de cristianos que digan, yo voy a orar más y yo voy a velar. Y no es que si quiero o no quiero, Dios dice, velad conmigo. Hey, yo quiero que seas parte de mi equipo, vela conmigo. Vela conmigo para que no entres en tentación. Vela conmigo para que el diablo no te enlace. Y vela conmigo para que no caigas. Y vela conmigo. Porque hay gente que necesita escuchar de mí. Hay algunos que no conocen a Dios. 1 Corintios 16, 13. Ve lo que dice. 1 Corintios 16, 13. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzados. ¿Sabes que velar no es nada más para las mujeres? Amén. Velar y orar no me hace menos hombre. Dice la Biblia, vela. Vela y eso te va a ayudar a estar más firme en la fe. Portaos varonilmente y esforzaos, dice el Señor. Pero dice velad, es un mandamiento, es una orden que tenemos nosotros que velar. Regresando al versículo 44 en Mateo 26, dice la Biblia, y dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez. Creo yo que número 4, que por lo menos podemos nosotros orar 3 horas. El tiempo aquí en el que el Señor Jesucristo oró y veló fue primero 1 hora, regresó luego la segunda hora, regresó la tercera hora. Pero ven lo que dice en Lucas capítulo 6, versículo 12. Lucas 6, 12. ¿Será que nada más 1 hora? Porque digo 3 horas y ya. Lucas 6:12 dice, en aquellos días él fue al monte a orar y dice, pasó la noche orando a Dios. Pregunto, ¿el Señor Jesucristo tenía que orar? No. ¿Se tenía que él bautizar? Tampoco. ¿Tenía que él sufrir una cruz? Pues sí, porque así estaba planeado. Pero ¿sabes qué? Dios pudo haber hecho quizás algo diferente, pero Él lo puso que fuera así, dar a su Hijo unigénito por nosotros, gracias a Dios. Pero el Señor Jesucristo, siendo completamente Dios, pudo, como dice la Biblia, haber llamado a huestes celestiales de ángeles que lo hubieran ayudado y dicho, ya me cansé, y haberlo salvado. Pero Él era Dios, completamente Dios, y Él no tenía que orar. Él no tenía que orar. Él es Dios, completamente hombre, 100%, pero también 100% Dios. Y aún así dice la palabra de Dios que Él fue y pasó la noche orando a Dios. Versículo 13, y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos. ¿Sabes que el Señor Jesucristo oró toda la noche por una decisión importante a quien Él iba a escoger? Y quizás Él oró 12 horas y 1 hora por cada uno de ellos, diciendo, ok, Señor, aquí está, en el siguiente versículo nos habla de cada uno de ellos, de los discípulos a quien Él escoge, y entonces cada hora quizás orando por cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque estaba tomando esta decisión tan importante a quien Él iba a escoger. Y dice la Biblia, toda la noche, de tal manera que podemos nosotros orar y velar aún toda la noche. Ay, pastores, que toda la noche. ¿Te acuerdas cuando estabas en la prepa, en la secundaria, algunos en la universidad, y toda la noche te quedabas despierto para hacer tu tarea? Y al otro día andabas ahí como sonámbulo, pero dijiste, hice la tarea porque aquí había algo importante y lo pude haber hecho hace 6 meses cuando me lo pidieron, pero hice mi tarea y la estoy entregando y estoy orgulloso y voy a pasar. Hay algo más importante que debemos de pasar. Hay algo más importante que una escuela y quizás un título, es
agradar a Dios y las decisiones que tomamos para el Señor. Hay decisiones por las cuales quizás ahorita estás batallando. ¿Sabes qué? Deberías de orar y velar. Decirle al Señor: Señor, aquí hay algo que no me deja. Aquí hay algo que no sé qué hacer. Voy a velar y orar. Número 4, hay que velar por lo menos 3 horas. Número 5, hay que velar para poder confrontar dificultades. Las dificultades, como vimos ahí, ¿verdad? En Primera de Corintios dice la Biblia: velad, estar firmes en la fe. Quizá hay algunas dificultades por las que tengamos nosotros que estar firmes en la fe. Hay ciertas cosas, quizás no hay alguna aflicción, quizás no hay algo que me está entristeciendo, pero que de aquello quizás que debamos de orar y estar firmes en la fe. Quizás alguna dificultad, algún problema que se está presentando. Estuve hablando con un pastor y allá en Estados Unidos este pastor se enteró de que algo había sucedido en su iglesia y 1 hora antes se enteró de que algo sucedió, hubo un problema y llegó la policía, lo arrestó, y no es el hermano Tim. Llegó la policía, lo arrestó y quedó en la cárcel algunos días. Y esas son dificultades difíciles. Pero hablé con él hace poco y me dijo: ya se resolvió todo. El juez, mi abogado, me dijo que podíamos comenzar el proceso para que todo eso se limpiara, para que mi récord, que todo estuviera bien. Pero él dice: ya el daño se hizo, ya soy grande de edad, está bien, no me preocupa tanto. Hay otro pastor aquí en Veracruz que está pasando unas dificultades tremendas y está todavía en la cárcel. Y no dudo que él esté orando y esté velando. En nuestros días estamos pasando, teniendo familiares ahora, ya no solamente conocidos lejanos, familiares y personas conocidas que están pasando problemas de salud con todo esto, el COVID y a lo mejor algunos otros, en donde decimos: ¿qué puedo hacer? ¿Sabes qué puedes hacer? Puedes orar y velar, llevarlo a Dios, y a veces derramando lágrimas, orando y derramando lágrimas. Pero ¿sabes qué? Es tan bello y hermoso que puedes estar de rodillas, postrado, orando unas cuantas horas en la mitad de la noche, sabiendo que Él nos está escuchando. Dice Dios: vela conmigo. Es necesario que veles conmigo. Ay, pero tengo hay esta dificultad, hay este problema bien grande y yo estoy en problemas o algo. Espero no por tu pecado, ¿verdad? Pero tengo esta dificultad y entonces podemos velar. Pero ¿sabes qué? No es suficiente unos cuantos minutos, Señor, y ya. Tenemos que velar y mantenernos despiertos, sacrificando el sueño, sabiendo que Dios nos escucha. Mateo, vamos a ir a Mateo y vamos a ir hasta el versículo 42. Mateo 24, 42. Les tengo que dar el capítulo, ¿verdad? Mateo 24, 42, número 6. Hay que velar para estar preparados para la venida del Señor. Dice versículo 42, Mateo 24: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro, ¿qué dice ahí? Vuestro Señor. Velad pues, porque no sabéis a qué hora
ha de venir vuestro Señor. De tal manera que vamos a ir a Lucas capítulo 21. Mientras Lucas capítulo 21, tenemos nosotros que mantenernos en oración también, porque no sabemos a qué horas va a venir nuestro Señor, y queremos que nos encuentre en oración, queremos que nos encuentre suplicando y pidiendo que Dios nos dé la oportunidad para ganar más almas mientras Él viene, guiar a otros a sus pies mientras Él viene, no encontrarnos en problemas mientras que Él viene. Versículo 34, Lucas 21:34. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. El Señor Jesucristo diciéndoles: tienen que orar para ser encontrados dignos, tienen que orar no cargando vuestros corazones con tanto pecado, sino esperando la venida del Señor. Y sí, tenemos nosotros que orar y decirle al Señor: Señor, ven pronto, Señor, ven ya, Señor. Pero ayúdanos a guiar a aquellos que necesitan escuchar de ti. Ayúdanos, Señor, a guiar y hablarles a gente, y dame chance para hablarle al tío, a la tía, al hijo, al primo, al sobrino, al nieto, al abuelo, para que puedan ser salvos, porque el Señor Jesucristo se acerca. Dice la Biblia: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Tenemos que velar. Primera de Pedro 5:8 y número 7, hay que velar porque el diablo anda como león rugiente. Primera de Pedro 5:8: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Estamos viviendo en tiempos difíciles, en donde el diablo, cada vez que pasa un día que pasa, y cada vez que pasa otra semana y otro mes, el diablo sabe que viene su fin. Y el diablo sabe que necesita destruir las vidas de más jóvenes, de más cristianos. Y dice acá, que debemos de velar, porque el adversario anda atacando, anda destruyendo. Tenemos que orar que Dios nos dé fortaleza. Tenemos que orar que Dios nos ayude a no caer, a seguir adelante. Tenemos que orar que Dios me permita y nos permita a cada uno de nosotros que cuando venga esa oposición, nosotros podamos estar firmes. Porque entre más tiempo de rodillas nosotros comencemos el día, más podremos estar de pie cuando venga el día de la batalla. Pero si no oramos, mucho menos velamos, va a venir el diablo, va a decir: este está bien débil, y con un soplido nos va a tirar. Pero qué bendición, cristianos que velan, oran, pero también dicen: necesito velar, porque el diablo anda pero como león rugiente. El diablo está atacando y el diablo está destruyendo. Necesito orar y velar más. Jesús les dijo a sus discípulos: velad conmigo. Velad conmigo. Y luego se va y se aparta. Pero ¿sabes qué? Cuando ellos estaban ahí orando y velando, no importa que Él estaba lejos, Él estaba ahí con ellos. Cuando Jesús nos dice: hey, yo también quiero que tú veles conmigo. No importa que nosotros estemos acá y Él allá, estamos nosotros con Él, y Él está conmigo, y Él está escuchando nuestras oraciones, y Él está viendo nuestra necesidad. Y Él dice: muy bien, tenemos nosotros que velar y orar. Este día viernes es
el quinto viernes del mes. No tenemos muchos quintos viernes del mes, pero hemos visto que tenemos mucha necesidad de orar. Tenemos mucha necesidad de orar por necesidades y situaciones, especialmente ahorita con varias personas que se están enfermando. Y yo creo que sería bueno comenzar el año velando y orando y velando. Sacrificar un poquito de sueño. No 3, 4, 5 días, no podemos, pero ¿sabes qué? Podemos orar y velar unas cuantas horas. De tal manera que este día viernes, que es, ¿qué día cae? 27, 20 no sé qué. 29, porque el domingo es 31. El 29, este viernes 29, vamos a venir aquí a la iglesia. No vamos a venir tan noche por cuestión de, ¿verdad? No queremos, aún con esta pandemia o algo, pero vamos a venir a las 8. Vamos a venir a las 8 y orar 3 horas. Entonces están invitados cada uno de ustedes. Vamos a poner sillas aparte, separadas, y vamos a aprovechar y orar y velar en este día viernes. Si Dios mediante, tenemos otros viernes más adelante, de los cuales es el quinto viernes, y entonces vamos a aprovechar. Yo les invito para que hagan planes para orar y velar. Viernes a las 8 de la noche. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Sabemos que estamos comenzando el año y hemos orado ya, y algunos hermanos ya han comenzado aún a velar y a sacrificar parte de su sueño. Algunos durmiéndose tarde, otros levantándose muy temprano y sacrificando su sueño, porque hay una petición importante.